Los saludo en la paz del Señor. Hermanos, esta noche vamos a estar orando, vamos a estar estudiando la palabra. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder aprender juntos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, mostrarnos en esta noche. Dios mío, te ruego por cada uno de los que va a escuchar tu palabra. Dios mío, tú puedas hablar a sus corazones, Señor, a su espíritu, como has hablado primero a mí, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de poder enseñar y aprender. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Vamos a estar hablando y el título de esta palabra es animándonos unos a otros. Vamos a leer el texto bíblico que está en Hebreos 13, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La primera pregunta que se me vino a la cabeza para poder hacerle esta noche es ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos anima a hacer algo o cuando estamos tristes, afligidos? ¿Cómo nos hace sentir el ánimo de un hermano, de un amigo, de un conocido? Y yo creo que nos sentimos bien, que sentimos que podemos seguir adelante, ¿no? Ustedes se sentirán de la misma manera algunos. Y entonces yo me preguntaba por qué nos cuesta a veces tanto dar ánimo a una persona, a una familia, a un amigo, a un compañero de trabajo. ¿Por qué nos cuesta tanto? A un niño. Si pensamos en lo bien que nosotros nos sentimos cuando alguien nos da ánimo, veremos que es muy importante animar a los demás. Todos necesitamos que nos animen, sobre todo los niños, de parte de sus padres. Vivimos en un tiempo donde mucha gente es egoísta, a veces a propósito, a veces sin querer. Somos egoístas y dice la palabra que en los últimos tiempos se terminará el afecto natural, y eso lo podemos ver diariamente, incluso en algunas noticias podemos ver que ese afecto natural se va terminando o ya queda poco o en pocas personas, ¿no? Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: carácter de los hombres en los postreros días. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra: a estos evita. Y yo me quiero enfocar en la parte que dice en el versículo 3, que habrán hombres sin afecto natural, hombre o mujer, hombre o mujer, sin afecto natural. Y esto es lo que estamos viendo en estos días, por eso hay tantas noticias de personas que no respetan a sus mayores, los padres no cuidan de sus hijos como tienen que cuidarlos, los desatienden, incluso los lastiman, y vemos que eso está pasando en este tiempo y es a veces difícil de comprender, pero la palabra de Dios dice que donde se ha multiplicado la maldad, esto va a acontecer, y es lo que está pasando en todo el mundo. Puede ser que los padres no animen a sus hijos porque a ellos nunca los animaron. Y las generaciones van cambiando,
Y entonces por ahí nosotros pretendemos mucho de nuestros padres o nuestros hijos pretenden mucho de nosotros. Pero hay generaciones en las que al hijo no se lo trataba con cariño, sino más bien con dureza, y no vamos a juzgar, sino que vamos a destacar esto, que nosotros no podemos pedirle algo a nuestros padres que ellos no han recibido. Por ahí, por gracia de Dios, Dios cambia el corazón, lo transforma y ellos comienzan a actuar de otra manera, quizás con nosotros o con sus hijos, personas que han sido maltratadas, que han sido castigadas severamente. Y Dios cambia esos corazones y las cosas empiezan a cambiar de generación a generación. Pero puede ser que tu papá o tu mamá no te dé ánimo porque nunca lo recibió, entonces por ahí es difícil, pero para Dios no hay nada imposible de cambiar. Por ejemplo, cuando ellos sacan buenas notas, muchos padres dicen que no se les debe felicitar o no se los debe animar porque son cosas que ellos tienen que hacer, que es su deber. Y si bien es su deber, si nosotros vemos la diferencia entre un niño que ha sido animado, que ha sido, que se han destacado sus virtudes, tienen más posibilidades de salir adelante, de lograr cosas, de tener metas, para poder ser mejores, para poder salir adelante, para poder luchar. Sin embargo, aquellos que por ahí no son animados continuamente, que no se les destaca sus virtudes, sino más bien los defectos, les cuesta más salir adelante. Por ahí podemos salir adelante por orgullo, porque bueno, a mí me dijeron esto, yo voy a hacer lo otro, pero no porque sea bueno, que no animemos a nuestros hijos. Entonces, ellos quizás salen adelante por las propias fuerzas de ellos, ¿no? Después, los adultos igual necesitan ser animados. Por ejemplo, cuando mamá o papá hace algo bueno, es bueno que el hijo le diga, le agradezca. Si bien es nuestra obligación atenderlos, es nuestra obligación cuidar de ellos, pero qué bueno es cuando un hijo te viene a dar las gracias, cuando le compras algo o cuando haces la comida, qué rica tu comida, mamá, o al papá. El Día del Padre generalmente se reconoce el trabajo del padre, pero qué bueno es que como hijos seamos agradecidos, ¿sí? No, yo tengo solamente mi mamá, pero mi papá trabajó toda la vida por nosotros, por darnos lo mejor. Y es bueno que nosotros como hijos podamos retribuir a tiempo todo lo que ellos hacen por nosotros, ¿no es cierto? Como decía, los adultos igual necesitan ser animados. Podemos hacer varias cosas para dar ánimo, depende de la circunstancia. Una es felicitarlos por lo que han hecho bien, como les decía, decir que apreciamos sus cualidades, o consolar cuando están tristes o desanimados. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Acá nos confirma la palabra que es bueno que nosotros amonestemos a aquellos que están ociosos. En este tiempo que estamos encerrados, que estamos en casa, tenemos que alentar a nuestros hijos a hacer cosas, que ellos no estén todo el día ociosos, como dice la palabra, sin hacer nada, sino que ellos puedan hacer algo en el hogar, hacer algo por ellos mismos, hacer sus tareas, porque ellos tienen obligaciones y es nuestra obligación como padres incentivarlos a hacer sus tareas, sean valorados o no sean valorados. Nosotros tenemos que alentarles a ellos a hacer su tarea, a cumplir con lo que sus mayores le mandan, ¿no? Con lo que sus maestros están haciendo. Que alentéis a los de poco ánimo. Generalmente hay personas que son así, que por ahí son muy depresivas
es bueno dar ánimo porque no sabemos qué es lo que está pasando esa persona, qué es lo que tiene en su corazón, qué momento de su vida está pasando, y quizás una palabra de ánimo le ayuda. Por ejemplo, en la casa, los niños que reciben ánimo de los padres, es bueno porque esto fortalece la relación con las personas a nuestro alrededor. Y en la casa es importante darse ánimo porque nosotros pasamos todo el día con nuestros seres queridos, por ejemplo con mi esposo, con mi hija, alentarlos cuando ellos van a trabajar, cuando mi hija hace la tarea. Entonces ellos sienten esas ganas de poder lograr sus metas, ya sean pequeños, sean grandes, ellos sienten esas ganas de poder lograr sus metas. O en el trabajo, cuando vemos un jefe que da ánimo a las personas, que los valora, ellos se sienten, la gente que trabaja a su alrededor se siente valorada. Y muchas veces eso no se aplica, entonces hay empleados que van de mala gana a trabajar, si bien trabajar a veces nos cuesta, pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Entonces, al hacer el trabajo, en el trabajo, por ejemplo, los hombres o las mujeres que trabajan, tenemos que hacerlo como para el Señor. Y yo tengo que preguntarme, ¿cómo lo estoy haciendo, Señor? ¿Estoy cumpliendo con lo que me dice? ¿Me estoy ganando el pan con el sudor de mi frente? ¿O estoy sacando la vuelta? ¿Cómo estoy haciendo? Pero si yo veo un jefe que anima a sus empleados, ellos trabajan con ganas, con ánimo, hacen las cosas. Y si son alentados, ellos tratan de superarse. No es lo mismo un empleado cuando comienza a trabajar en un lugar que cuando termina, porque ya adquirió un conocimiento. Si el jefe es sabio y le enseña la tarea, si la hace mal, se la corrige, pero bien, el empleado va a tener ganas de superarse y va a hacer las cosas mejor cuando termine o cuando esté a medio camino. Va a ser mejor la tarea que al comienzo, ¿verdad? En la iglesia igual, las personas necesitan ser animadas. Hoy, por ejemplo, recibimos, las maestras de educación cristiana recibimos un regalo, un presente de la superintendenta, y eso a nosotros nos anima. A mí me alegró, no esperaba que viniera hasta aquí a mi casa a traerme un presente, y ese es un reconocimiento que a nosotros nos alienta. Es un tiempo donde nosotros no podemos trabajar en la iglesia, pero lo estamos haciendo cada una desde nuestros hogares, poniendo un granito de arena, haciendo lo mejor para que puedan salir bien las cosas, a tratar de hacerlas con excelencia. Entonces, el reconocimiento de la persona que está al frente a nosotros nos incentiva a hacer las cosas cada día mejor, y saber que esa persona nos tiene en cuenta, que nos valora, es muy importante, tanto en nuestro departamento como en los diferentes departamentos de la iglesia. Si un líder te valora, si un líder... está bien que nosotros no necesitamos quizás que nos digan todos los días qué bien que hace la tarea, qué bien que hace la tarea, pero de vez en cuando incentivar a las personas que están trabajando es bueno. Es decirle, me gusta lo que estás haciendo, es reconocer cada sábado cuando las maestras hacen su trabajo, decirle qué es lo que te gustó, animarlas, alentarlas, para que podamos todos juntos salir adelante y seguir luchando. También cuando yo valoro a mi líder, porque no es solamente del líder a las personas que trabajan, sino también tiene que ser recíproco. Si yo estoy en un departamento y mi líder me necesita, yo tengo que estar, no solamente esperando que me diga hace esto, hace lo otro, sino ofrecerme a hacer el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en las damas, ¿qué necesita? ¿Qué puedo poner, por ejemplo, en el grupo? Mandar palabras de aliento a las mujeres. En este tiempo lo hacemos a través de las redes, a través de WhatsApp, y es bueno recibir palabras de aliento
aún de las personas que no son líderes, sino las que están en ese grupo, en ese equipo. Por ejemplo, los músicos, igual, alentar a tu líder, acompañarlo, ofrecerte, porque todos necesitamos aliento, no solamente los que están trabajando en el equipo, sino también los líderes necesitan de las personas que están trabajando con él. También con las personas que hayamos tenido una relación dificultosa, también necesitan nuestro ánimo. Y si bien a veces es difícil mantener esa relación, esa buena relación con personas con las que hemos tenido dificultades, Jesús nos dice que nosotros debemos alentarnos unos a otros. Y vamos a leer en Proverbios, capítulo 24, acá lo tengo, capítulo 24, versículo 10. Dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si nosotros nos desanimamos como líderes, como personas que estamos al frente, cuando tenemos problemas, dice que nuestra fuerza o nuestro poder será escaso. Eso quiere decir esta palabra. Satanás siempre va a querer debilitar nuestras fuerzas, debilitar a los que sirven a Dios, en todas las áreas. Él está preocupado por la gente que está trabajando. Por el que no hace nada, no se preocupa, pero por el que está haciendo cosas, siempre va a querer venir a desalentarnos. Y si nosotros no somos valientes, no somos fuertes, Él gana terreno con nosotros. Pero nosotros tenemos una tarea que hacer. Por ejemplo, yo como maestra tengo la tarea de cuidar a los niños que están bajo mi cargo. La maestra que me acompaña igual tiene la tarea de cuidar a los niños, de cuidar su vida espiritual. Hay hermanos que están mandando mensajitos a los chicos, textos bíblicos, algún coro. Nosotros somos encargadas de alentarlos a ellos. Entonces yo no me puedo dar el lujo de estar mal yo, sino que yo tengo que tener la fortaleza del Espíritu Santo, el poder de Dios, para poder resolver cada problema que se me presente. Y si no, tengo que buscar a alguien que esté a mi lado que me pueda ayudar, como ha pasado en los libros de la Biblia. Vemos ejemplos de personas que han estado al lado del otro para poder fortalecerse, ayudarse entre los dos para poder cumplir la tarea que Dios nos manda. Así nosotros también tenemos que hacerlo. En Proverbios 24:11 sigue diciendo: libra, y manda esto al líder, manda esto al que está al frente, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Tenemos que estar atentos a aquellas personas que están en peligro. Dice acá la palabra: ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Yo puedo decir, yo no sabía, yo desconocía que esta persona se sentía mal, en peligro, no la pude ayudar. Pero dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién es el que pesa los corazones? Nuestro Dios. Él mira nuestro corazón. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nosotros siempre dijimos, no somos salvos por obras, pero Dios mira nuestro corazón y Él dará a cada hombre según sus obras, recompensa o no. Después debemos alentar a hermanos de otras iglesias. En esta época vemos muchas personas trabajando en lo que es para poder trabajar en el Face, en plataformas, para poder entregar la palabra. Y quizás algunos lo hacen mejor, otros lo hacen un poquito menos, con menos de conocimiento, pero nosotros debemos alentar a los hermanos que están trabajando, sea de la iglesia donde yo voy o sea de otra iglesia. Debemos alentarnos los unos a los otros. Tenemos que estar unidos, unidos, como dice su palabra. Somos un solo cuerpo. Entonces tenemos que tratar de ser aliento para el otro.
El otro día veía a mi esposo que buscaba ayuda de un muchacho, de un joven que es de otra iglesia. Y la verdad que esto trae gozo porque nos estamos dando cuenta que somos un solo cuerpo y que podemos ayudarnos en estos tiempos. Por ahí nosotros no conocemos tanto la tecnología, por ahí podemos ayudar a otros que conocen menos que nosotros. Entonces estar dispuestos siempre a alentarnos, a ayudarnos, para que la tarea no sea pesada, para que podamos hablar con conocimiento, hacer las cosas con excelencia. Entonces, tratar igual de alentarnos como hermanos los unos a los otros, los que hacen radio. Tenemos hermanos que hacen radio y es lindo poder verles, alentarles a que sigan adelante, que sigan con lo que Dios ha puesto en su corazón, porque no todos hacemos las mismas cosas, ¿eh? Somos llamados de diferentes maneras a hacer diferentes cosas, pero tenemos que ayudarnos unos a otros. En la palabra de Dios vemos el ejemplo de Bernabé, que fue de aliento para Saulo. En Hechos 9, capítulo 9, versículo 26 al 28 dice: esto habla de Saulo, que después fue llamado Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esta historia habla de Saulo, que después fue nombrado Pablo. Saulo había sido perseguidor de la iglesia. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él perseguía a la iglesia. Antes de que conozca al Señor, él perseguía a la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tuvo el encuentro con el Señor, él después estuvo 3 años predicando, pero en otro lugar. Y dice que cuando él llegó a Jerusalén, trataba de ir a acercarse a los discípulos. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Los discípulos tenían temor de él, porque sabían su historia, sabían su pasado. Entonces decían, no, este quiere venir acá para engañarnos y entrar entre nosotros y desde adentro destruirnos a nosotros. Pero había alguien que Dios había puesto para que lo ayudara a Saulo, que era Bernabé. Bernabé era una persona que él conocía el pasado de Saulo, sin embargo, él lo ayudó a que él pudiera acercarse a los discípulos. Él ya llevaba 3 años de convertido. Ya había predicado 3 años en Damasco, de donde huye después porque lo buscaban para matarlo. Bernabé le mostró gracia porque sabía que Jesucristo tiene poder para transformar a las personas. Y que como cristianos debemos tener nosotros igual esta misma gracia y misericordia. A veces podemos desconfiar de las personas nuevas porque hay personas que conocen su pasado o porque nosotros mismos lo vemos y decimos, no, esta persona no puede haber cambiado tan pronto. No creo que Dios haya tomado su vida, pero Dios tiene poder, y así como Saulo vio el poder transformador, Bernabé vio el poder transformador en la vida de Saulo, así nosotros tenemos que confiar en que Dios cambia a las personas. Entonces, ayudarlas a las personas nuevas que entran a la iglesia o que se unen a nuestro grupo, para que ellos puedan crecer en la gracia de Dios. Amén. Debemos alegrarnos por el crecimiento espiritual de los demás.
En Hechos 11:23 dice, cuando llegó, habla de Bernabé. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice que Bernabé, cuando fue a ver a Saulo, cuando lo fue a buscar, él vio el crecimiento que Dios había hecho en Saulo. Y él no se puso envidioso o no le dio recelo, sino que él se alegró. Y qué lindo es poder alegrarnos con las personas que van creciendo. Yo estoy en la iglesia desde que tengo 12 años. Y a lo largo del camino, en la iglesia que Dios me ha llamado, yo he visto el crecimiento de las personas. Quizás más en la área de los maestros de educación cristiana, que no están como cuando empezaron, sino que fueron agregando cosas a su enseñanza y es bueno verlos crecer, es lindo, es edificante porque nosotros también podemos aprender de ellos. A veces crecen rápido y es lindo tener esta confianza de que Dios ha transformado de tal manera su vida que ellos pueden servir con excelencia al Señor. Y esto fue lo que hizo Bernabé. Bernabé se regocijó cuando vio que Saulo estaba creciendo en su vida espiritual y estaba creciendo predicando la palabra de Dios, y el número de creyentes iba creciendo también. Aunque Bernabé era judío, se regocijó por lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Bernabé los exhorta a permanecer fieles al Señor. Él le ayudó a los recién convertidos, él les habló y los animó para que puedan permanecer fieles al Señor. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, animar a los demás a que puedan permanecer fieles a nuestro Dios. A pesar de las circunstancias que a veces nos toca pasar, poder animarles a que puedan ser fieles, permanecer fieles y que puedan crecer. Jesús alienta también a sus discípulos, y esto lo vamos a leer en Juan. Juan capítulo 17, versículos 7 al 26. Yo les voy a leer unas porciones nomás, una parte de esto. Ustedes en sus hogares lo pueden meditar y leer, y es hermoso como Jesús acá ora por sus discípulos. Él se preocupa por ellos, por la gente que estaba alrededor. Vemos en varias ocasiones en la palabra de Dios cómo Él los llamaba aparte y hablaba con ellos, ¿sí? Y los exhortaba también para seguir adelante. Vamos a leer el capítulo 17, versículos 7 al 12 y después del 20 al 23. La lectura en su hogar tendría que ser el capítulo 17 del 7 al 26. Yo les voy a leer solo unas porciones. Decía Jesús: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, y le hablaba a su Padre Dios, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que eran sus discípulos, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, como Dios y Él. Después el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y seguimos leyendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El versículo 25 dice, 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué hermosa palabra de Jesús para sus discípulos y aún para los que iban a conocer a través de sus discípulos su palabra, su amor, su misericordia, su gracia. Para nosotros que podemos disfrutar de la gracia que Dios nos da a través de su Hijo Jesús, ¿no? Dios desea que nos demos aliento unos a otros. Leemos en Eclesiastés capítulo 4. Acá lo tengo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta palabra se cumple en esto que yo les digo, de poder alentarse unos a otros. Que si yo estoy sola, ¿quién me va a levantar cuando yo esté mal? Si yo me aíslo, si yo hago las cosas todas sola, ¿quién me va a ayudar a mí cuando yo esté mal? ¿Quién me va a alentar? Pero debemos ayudarnos unos a otros. Hoy tenemos que ponernos esta meta de alentarnos unos a otros. Quizás no podemos estar juntos, pero aún así podemos hacer sentir a nuestro hermano que nos importa. En Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces Dios nos lleva a hablarle a las personas y no sabemos por qué. Pero dice la palabra de Dios aquí, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Como yo les decía, nosotros no sabemos qué problemas, qué desierto puede estar pasando la otra persona. Y quizá Dios nos lleva, nos pone esa inquietud de llevar una palabra de aliento, de hacer una llamada, y vos decís, ¿por qué? Y es Dios mismo que te está llevando a darle aliento a la persona. Muchas veces nos pasa esto, que nosotros empezamos a hablar porque sentimos que Dios pone esa inquietud y después la persona se confiesa que estaba pasando momentos malos. Es bueno que nosotros podamos alentar a las personas, sean de la iglesia, no sean de la iglesia, sea nuestra familia, sea nuestro esposo, nuestra hija, como en mi caso. Todos necesitamos aliento, todos. Entonces, si Dios nos ha puesto para hacer luz, que podamos también poder alentar a las personas más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Nosotros quizás estamos bien, estamos tranquilos,